Salve, calamares, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrega de este podcast / canal de YouTube, porque ya no sabemos ni lo que tenemos tantos frentes que, vamos, expandimos nuestros tentáculos por todos los terrenos, provincias, sea mar, sea tierra y Ángel también aire, ¿no? Aunque seamos calamares. Sí, bueno, el ejército romano no tenía fuerzas de aire, pero bueno, estamos en todos lados. Estamos en Britania, estamos en el Limes renano, en el danubiano, con esos orientales partos, y en el sur a veces también tenemos problemas. En África, ¿no? Con lo cual, como dices tú, estamos en muchos frentes y vamos a ganar. Y hoy pues nos traemos a un super aliado. O sea que si queremos vencer, pues normalmente lo más lógico, lo más inteligente es que nos unamos a las tropas de élite, ¿no? Y hoy pues nos hemos traído a uno de los máximos exponentes de la divulgación, de la investigación histórica y de muchas cosas más que nos viene a hablar hoy. Hoy en principio vamos a hablar de esto que tengo aquí. Se ve en pantalla uno de los grandes libros de este año que se han publicado y que seguramente, pues, como su autor, pues moverá ingente cantidad de lectores. Es ni más ni menos que Néstor Marqués, que tenemos aquí. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, salvuete a los dos. Es un placer estar aquí compartiendo un poquito de historia de la antigua Roma y para hablar de este libro y de todo lo que queráis. Como somos escritores nosotros también, en este caso, bueno, Sergio hace ficción y hace ensayo, ¿no? Pero yo solo hago ficción. El truco de hablar de los libros, aviso un poquitín a los oyentes, hablar del libro, pero sin hablar del libro. O sea, hablar de todo el contexto del libro, porque si no, ¿qué gracia tiene? Escucha, si él explica lo que tiene el libro... Hay que dejar un poquito para que lea la gente, claro, obviamente. Eso por supuesto. Hay una cosa aquí que me ha hecho mucha gracia. Perdona, Sergio, no sé. Yo voy a empezar así, porque es que no he podido evitarlo. He mirado el guión, el índice del libro, y empieza, ¡que vive España! Digo, bien, vamos bien, que vive España. Y hay un sitio que pone, los ladrones también votan. Estás hablando del pasado, ¿no? Por supuesto, ya sabes que yo siempre soy muy crítico con aquellos que hacen presentismo histórico y, por supuesto, esto no tiene ninguna relación con nuestro presente. Por supuesto que sí. Es casualidad que coincida. En el pasado los ladrones también votan. En el presente, pues es casualidad. A lo mejor también sí, pero es casualidad. O es que los tiempos no han cambiado tanto, seguimos siendo tan romanos o más romanos que los romanos del siglo V o del siglo IV o siglo III. ¿O? Eso es algo que justamente lo trato en el libro, ¿no? A mí, y es un tema muy interesante, me alegra que lo saques. A mí, cuando alguien empieza a decir eso de que somos romanos y esas cosas, me da un poquito un escalofrío. Nosotros somos romanos y menos mal que no lo somos. Por supuesto, entiéndenme lo que digo, tenemos una herencia romana tremenda y es maravilloso, pero ojo, nosotros no somos romanos. Y ya digo, menos mal que no, por todas las comodidades que tenemos en este mundo del siglo XXI, que, oye, pues con todas las distancias que nos salva, esos 2000 años que nos separan de ellos, pues ha cambiado bastante en muchos aspectos la sociedad para bien. Por supuesto, te digo, quien me conoce ya sabe, soy un apasionado de la antigua Roma y me encanta dar a conocer todo lo que fue esa sociedad, que no es la nuestra, pero de la que hemos heredado muchas cosas. Lo que es innegable es que ha influenciado mucho en nosotros, eso sí. Sí, por supuesto. Y salvando las distancias también, menos mal, como tú dices, que no estamos allí, porque muchas veces somos muchos los divulgadores, muchos los que sois apasionados de la historia, que decís, uy, si yo pudiera volver atrás y ver, digo, bueno, ojo, sería un mundo muy cruel, un mundo muy difícil para una persona habituada pues al siglo XXI, ¿no? Volver y ver la crudeza de ese mundo romano, ¿no? Eso es que, claro, al final, cuando uno piensa en ese tipo de cosas, claro, obviamente se pone en la piel del emperador o del comandante militar o de, en fin, unos personajes que son muy pocos en la sociedad romana. Pensamos, a lo mejor, mira, para que tengamos una idea, ¿no? Estamos hablando en época ya imperial, siglo II, un imperio de unas 60, 70 millones de personas, de los cuales hay unos 100.000 en todo ese imperio que son la élite privilegiada
y de entre esos, pues unos pocos son los que son capaces de vivir en unas condiciones que obviamente son impresionantes, ¿no? Agua corriente a través de las tuberías que podemos ver en yacimientos como Pompeya, pero en muchos otros sitios del imperio, aquí también en la península ibérica tenemos muchas tuberías conservadas, vemos unas condiciones de salubridad espectaculares, pero claro, esos son muy poquitos. Fíjate, me estaba acordando, y esto va a sonar, perdonadme, porque va a sonar muy, en fin, el otro día estuve cenando con Mary Beard, que esto es una cosa maravillosa y yo estoy honradísimo y tengo la suerte tremenda de haberlo hecho, o sea, yo le hago la ola, y justo hablábamos del tema de lo de que los hombres piensan en el Imperio Romano. Entonces, precisamente esta idea está un poco en esa línea. Mucha gente piensa, claro, yo soy el emperador, yo soy Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. ¿Cuánto daño ha hecho? No un esclavo, no un plebeyo, no una mujer, no, en fin. Cuidado porque esto es así, ¿no? Entonces al final idealizamos mucho lo que es la antigua Roma, centrándolo en ciertos conceptos que al final son una pequeñísima parte de lo que realmente fue esta sociedad. No, claro, es que realmente estamos muy bien acostumbrados, vivimos muy bien, pero siempre lo hemos definido. Cuando os definimos, sobre todo Ángel, que toca mucho la parte de la gente corriente, ¿no?, de la antigua Roma, porque siempre a la gente le gusta más conocer las grandes gestas, las grandes batallas, que si Escipión, que si Augusto, que si Trajano, pero es que es lo que tú decías muy bien, ¿no? Son una pequeñísima porción de lo que realmente era la población del imperio, de la república o de la monarquía, ¿no? Entonces, son momentos en los que nosotros seríamos, yo siempre lo digo, a mí me ponen en medio de una batalla de esas y me muero en el minuto 1. O sea, antes de empezar a combatir ya me he muerto del susto, de todo el jaleo. Yo como Horacio salgo por patas y luego cuento que he escapado indemne de las batallas, ¿no? Igual. O imagínate el mundo de la esclavitud, ¿no? Nacer esclavo, el simple hecho de nacer esclavo, lo que te condicionaría a ti y a tus descendientes, o todas las limitaciones que tendríamos hoy que tenemos acceso a prácticamente todo, ¿no? Sería muy bonito de verlo desde fuera, ¿no? Y poder decir, hostia, pues mira, esto fue así, esto no fue así. Entonces, poder dejar un testimonio escrito real que no fuera partidista, aunque al fin y al cabo, Néstor, estarás conmigo, que siempre, aunque lo viéramos nosotros, también seguiríamos siendo partidistas, ¿no? O sea, no tendríamos ese punto de vista tan objetivo, ¿no? Porque... Sí, son hombres, los que escriben son hombres que escriben sobre su realidad social y cómo la ven ellos. El concepto de dar una información objetiva ni se le conoce ni se le entiende. Todavía nos cuesta mucho a nosotros. Imagínate, en aquella época escribían de parte, ¿no? Como ejemplo de lo que dices, Néstor, y de la esclavitud que ha dicho... buscando textos para mis novelas, ¿no? Leí un trocito de Columela. Columela es de aquí, creo que era de la Bética, ¿no? Y el hombre decía, yo soy un hombre de bien. Yo soy un hombre de bien porque a las esclavas que tienen 3 hijos que yo vendo, o sea, que yo vendo a los hijos que nacen esclavos vernáculos, les libero de trabajos pesados. Y si venden 5, les doy la libertad. Pero esas mujeres tienen que parir 5 veces. Columela va a vender sus 5 hijos. Entonces ellas tienen su libertad. Esto era para la civilización, ¿no? Era así de bestia, hay que explicarlo. Ahora nosotros decimos, venden 5 hijos, ¿no? Esa mujer cada vez que paría se jugaba la vida. Y ahora pregunto yo, cuando ese niño nace y esa madre sabe que te va a ser vendido, ¿lo quiere, no lo quiere? ¿Se preocupa cuando tiene fiebre? ¿O sencillamente dice, voy a vender 5 hijos para lograr mi libertad? Claro, al final ese contexto y esa vida es muy dura, ¿no? Y partamos de la base de que nos lo dicen autores clásicos como Catón. Es muy exagerado, pero Catón habla de que los esclavos son herramientas que hablan y que no tienen alma, que no son personas. Entonces, bueno, esa realidad social está ahí y es terrible, es verdaderamente tremenda. Entonces, claro, tenemos que pensar, obviamente aquí hay 2 puntos. Una es, lógicamente, estamos hablando de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo y que no somos nosotros así de ninguna forma, pero también es verdad que está ahí y que nosotros podemos juzgarlo porque, oye, somos personas y tenemos una opinión. Entonces, hay que saber diferenciar cuando estamos dando nuestra opinión y cuando estamos hablando de la sociedad tal y como fue, pero es verdad que es terrible, es lógico.
Hay veces que lo decimos, bueno, nosotros siempre que hacemos un programa lo decimos, a ver, estas opiniones que estamos transmitiendo no son personales, nosotros estamos explicando lo que ha llegado hasta nosotros, que no sabemos si es cierto o no tampoco, ¿no? Siempre hay que decir que bebemos de las fuentes que bebemos y las fuentes que han llegado, ¿no? Y muchas veces es nuestra tarea echarle un poco de imaginación, y sobre todo los que hacemos ficción histórica, ¿no? Que luego hablaremos un poquito del ensayo y de la novela de ficción, ¿no? Porque mucha gente se puede pensar que leyendo una novela histórica va a aprender historia, ¿no? Y creo que tú te seguí un hilo que hiciste. Soy muy vocal en este tema, o sea que luego si queréis lo hablamos. Hace poquito hiciste un hilo a raíz de una novela que se ha publicado ahora y gente que pensaba que estaba aprendiendo y hay veces que hay que dejar muy clarito, sobre todo los escritores de novela de ficción, que esto no es ni mucho menos la historia, sino que es una interpretación de ficción que hacemos nosotros para encajar una trama con unos personajes que, en cierto modo, sí que hay personajes que son reales, pero que no tenemos certeza de que hayan hecho o hayan dicho eso, ¿no? Y muchas veces pues caemos en ese error, ¿no? Que a lo mejor también es culpa de la persona que está leyendo creerse que con eso va a aprender, o culpa del que escribe la novela de decir, tendría que dejar bien claro que esto evidentemente no es un relato basado en una fuente y no tiene un rigor claro, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Va, sacamos el tema ya y luego hablamos. Sí, ya que lo has desarrollado, con lo cual sí, venga, entremos en ello. No, yo creo que tú lo estás diciendo muy bien y creo que escuchar a una persona que efectivamente hace ficción decir esto te honra totalmente porque sabes dónde está la ficción y dónde está la historia, y esto es así. Entonces, yo el único problema que le veo al tema de las novelas históricas es con autores que quizá ya no sé si es el autor, si es el sello editorial, si es el marketing, ¿qué es? No lo sé, tampoco quiero saberlo realmente. Pero es verdad que cuando se venden ciertas novelas como la verdadera historia de, o la historia definitiva de este personaje o del otro, ¿no? Y esto es un ejemplo real, ¿no? El subtítulo de una novela del año pasado es La verdadera historia de Julio César y todos sabemos de quién estoy hablando, no pasa nada, porque nada que hago posterior. Lo dijimos aquí, hablando con Iván Martín de Roma Eterna, hablando de la novela de ficción. Ángel y yo dijimos precisamente y pusimos este ejemplo, ¿no? La verdadera historia, la única, la que existe, las demás no son ciertas. Eso es. Entonces, claro, hablar de esa forma tan contundente y sobre todo hacer en una novela histórica yo le llamo epílogo del falso rigor, que realmente estas novelas que tienen epílogos de es todo cierto menos este detalle y este detalle. Bueno, pues puede ser. Pero en este caso en concreto, con este novelista en concreto, no es así. El 90% de las tramas son totalmente inventadas. Pongo el caso, por ejemplo, de las novelas de Trajano, Domiciano, Adriano, bueno, esa trilogía que es totalmente inventada, ¿no? Empezó porque planta a Trajano como un gran emperador sin ninguna sombra, todo luz, y un Domiciano, por ejemplo, y un Adriano que son horrorosos y horribles, que como antagonistas funcionan genial para la novela. Y eso es estupendo, porque al final es una narración y te tiene que enganchar de esa manera. Pero el que crea que ese Trajano es real, o que ese Domiciano o que ese Adriano son reales, pues está cometiendo un error, ¿no? Y el problema es ese, precisamente, que el novelista te induce a pensar que eso es todo cierto, hombre. Que en el siglo XXI pensemos que ya no mató a Trajano, pues me parece un poco exagerado, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde vienen las fuentes que mencionan ese rumor y que no son nada fiables. O hablar de Domiciano como un déspota y un ser casi el anticristo prácticamente, pues también es descabellado totalmente, porque efectivamente la investigación en estos momentos ya sabe que todo eso son difamaciones prosenatoriales, protrajaneas, que están escritas después de haber asesinado al emperador Domiciano y que le están poniendo a caer de un burro. ¿Pero por qué? Pues porque tienen que poner como el mejor emperador, el Optimus Prince, a Trajano. Que no digo que Trajano no fuera un gran emperador, que lo fue, militarmente espectacular, completó las obras edilicias de Roma, terminó la restauración de foros como el de César para unirse con el pasado, es genial. También hay que decir que buena parte de todas esas construcciones que se le dan a Trajano
son simplemente inauguraciones de lo que ya había hecho el emperador Domiciano. El foro de César lo empezó a restaurar Domiciano. El foro de Trajano es un terreno expropiado por Domiciano para construir un nuevo foro que nunca se acabó. El foro de Domiciano, que a mí me gusta llamarle así, aunque todo el mundo le llama foro de Nerva, es una construcción del emperador Domiciano. Domiciano es uno de los emperadores más importantes de todo el siglo I después de Augusto. Y esto es así. El problema con la novela es este. Si un novelista y el público no dicen que esto es una historia real y se disfruta como una novela y como ficción, es genial. Porque es maravilloso como puerta de entrada a la divulgación, al conocimiento de la antigua Roma. Es maravilloso. Siempre y cuando esté dando todos esos datos falsos que hacen que luego a divulgadores como nosotros nos llegue gente diciendo no, eso que dices es mentira, porque esta novela me dice esto otro. Hombre, pues a lo mejor no. Entonces hay que tener cuidado. Esto es una guerra muy perdida esta, la del público, porque hay gente que se piensa que Gladiator existió de verdad y que cuando murió Cómodo, casi se restauró otra vez la República Romana en Roma, que por casualidad no sucedió, pero utopía total. Es difícil, ¿no? Bueno, mucha gente es crédula, ¿no? Yo lo que sí que exijo a mí mismo, porque me lo exijo a mí mismo, de los historiadores, de las personas que hacemos ficción histórica, es que la historia que contamos pierde sentido si la quitamos de la época en la que la estamos explicando. Aun siendo ficción, o sea, yo mis libros de Lignum, o mis libros de Aliso, o mis libros de, bueno, cualquier otro libro que haya hecho, si yo los quito de ese entorno, o sea, si yo los pongo en la Inglaterra decimonónica, no lo puedo explicar. Es la única cosa que pido, porque me la exijo a mí mismo, ¿no? Pero como dice Sergio, yo leo autores clásicos y hago mi interpretación, pero yo no explico historia, yo hago mi interpretación de lo que leo, bueno, y ante la duda, pues escojo la interpretación, porque a veces Dion Casio nos dice lo mismo que Tácito, ¿no? Entonces, ante la duda, digo, pues esto me va mejor a mi novela, y lo adapto, y ya está. O sea, pero yo no explico historia, yo explico ficción histórica. Que una novela sea más rigurosa, entre comillas, no la hace mejor, de hecho la hace peor. Porque, fíjate, hay unas novelas de Adrian Goldsworthy, Vindolanda me parece que se llama. Adrian Goldsworthy es un ensayista brutal. Tiene unos, bueno, si la gente no lo conoce, por favor, Adrian Goldsworthy tiene unas biografías de distintos personajes de la antigua Roma, son impresionantes, y muchas otras, por ejemplo, la de Augusto, efectivamente, que está sacando Augusto, la caída del Imperio Romano, Pax Romana, en fin, tiene muchos libros muy buenos en ensayo, pero, ¿qué quieres que os diga? Intentó hacer una novela. A mí no me gustó nada, Es terrible, o sea, esto es una opinión personal, pero es terrible. O sea, es que no tiene por qué ser así. A mí, mira, me lo decía una buena amiga, Espido Freire, hablando de este tema con ella, me dijo una vez, mira, mientras que el autor y el lector tengan ese contrato firmado de que lo que es leyendo es verosímil en ese mundo de ficción, todo va bien, todo va bien. Entonces, el problema es cuando el autor de esa novela se salta ese contrato y engaña a sus lectores. Ese es el problema. Pero eso sucede hasta en ciencia ficción, quiero decir que en este aspecto es así, o sea, tú haces claro, el autor y el lector hacen ese contrato, ¿no? De que yo me voy a creer tu ficción, pero sé lógico en tu ficción también, no me vayas a poner ahora así, ¿no? Una ciencia quizás ficción, una persona, es que el arte, yo soy profesor, ¿no? Y hago a veces, no ensayos, pero hago apuntes, ¿no? La manera de redactar unos apuntes no tiene nada que ver con redactar una ficción, y hay que practicar la ficción también. La empatía, la manera de expresar sentimientos, todo esto entra en una obra de ficción. En un ensayo, no, en un ensayo vamos a una cosa muy rígida y además bastante ordenada. Si una persona ha hecho mucho ensayo, que estará muy bien hecho, y intenta trasladar ese ensayo, como dices tú, claro, dirá cosas muy interesantes, pero no las que no serán apetecibles de leer para una persona normal. Igual yo sí que me lo trago, porque me gusta mucho la historia de Roma, ¿no? Pero uno que busca entretenerse, pues igual no. Mira, yo en ese sentido... Os recomiendo, hablando, que ya que has sacado a colación el tema de los emperadores buenos y los emperadores malos, simplemente es que os paséis por el canal nuestro, el de podcast o el de YouTube, y veréis un pequeño vídeo de 15 o 20 minutitos que hicimos sobre la leyenda negra de los emperadores, donde poníamos precisamente en duda todo lo que ha llegado sobre esos emperadores malos, si es que
realmente fueron tan malos como se nos dice, o si realmente en aquel momento las fuentes que escribieron pues son como si hoy escribes tú sobre Pedro Sánchez o sobre Rajoy o sobre quien quiera porque eres del color contrario. Entonces realmente no es más que eso. Opiniones totalmente politizadas, eso está claro. De hecho, yo en el libro precisamente tengo un capítulo que se llama Tan locos no estaban, emperadores despreciados por la historia, porque los hay y muchos, ¿no? Hemos hablado de Domiciano, pero hay otros cuantos que merecen que los saquemos del pozo negro en el que los hemos metido. Pero decías, Ángel, al respecto de un poco toda esta idea del ensayo que debe ser más rígido y por supuesto se debe al rigor, y eso es otro melón y eso es otro problema bastante grave. Yo obviamente no voy a decirles, no vamos a hablar de quiénes o de qué libros, pero yo he leído cosas en estanterías al lado de mis libros o de los libros de otros divulgadores y investigadores que son terribles, porque eso es otro engaño y no hay rigor y no hay más que, en fin, otro tipo de cosas que dejámoslo ahí, ¿no? Pero eso sí que es un problema y bastante grave. Aún así, en este caso, fíjate que esto me viene muy bien para explicar precisamente la idea con la que yo vengo con este nuevo libro de Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, porque quiere ser un libro totalmente riguroso, o es, todos los demás que yo he escrito, pero quiere acercarse al público de una forma más cercana, un poquito más amable, y yo lo he notado también al escribirlo, ¿no? Mi tono con respecto a otro, por supuesto, con respecto a mi último libro, que era Que los dioses nos ayuden, religiones, ritos y supersticiones de la Antigua Roma, es un tono totalmente distinto y es un formato totalmente diferente. Entonces yo, dentro de ese rigor, sí que voy a intentar hacerlo más cercano, más amable. Eso se nota mucho también, porque al final yo he escrito sobre temas que a mí me han interesado mucho, ¿no? El calendario y las festividades en el primero, en Un año en la Antigua Roma, tema de los bulos, la propaganda en fake news de la Antigua Roma, sobre la religión romana, que es uno de mis temas favoritos. Hablé en ese tomo de 405 páginas de Que los dioses nos ayuden, y ahora, después de ese triunvirato de temas, he ido a una cosa más global, con capítulos cortitos, en los que te doy informaciones que estoy seguro de que mucha gente no conoce, otras sí, por supuesto, pero te lo cuento de una forma que sea accesible para esa gente que viene quizá de la novela. Y eso es muy interesante, porque es el salto, el pequeño saltito que hace falta para engancharte en la verdadera historia de la Antigua Roma. Aquí sí. Eso es muy interesante, porque realmente hemos visto que en el libro, que lo tengo aquí, lo has dividido incluso en apartados, ¿no? Desde guerra, política, religión. Vuelves a tocar temas de religión y hablas de episodios concretos, de episodios que a lo mejor, tú lo has dicho, ¿no? Que a lo mejor la tradición o la novela histórica los toca de una manera y tú piensas, jolín, debes haberte pegado con un canto en los dientes de decir, esto hay que explicarlo de alguna manera, ni que sea formato breve, que yo pienso que el formato breve a veces entra mucho, no hace falta meter una párrafada entera, porque podrías escribir capítulos mucho más largos de cada uno de estos ejemplos que tocas, por pero supuesto. Es tocar un poco para que la gente haga el clic y diga, uy, pues tengo que buscar algo más yo de información, a ver, lo que me ha dicho Néstor, pues a lo mejor no es lo que me explicaban en tal libro o en tal novela, o yo pienso que esto es un yo creo que Sergio y Néstor, en el caso, yo hago ficción y Sergio hace las dos cosas, tú haces ensayos y ahora estás intentando un poquitín, pues eso, hablar para un público más general, de una manera más empática, ¿no? Pero para todos nosotros el éxito sería aquel de que cuando una persona cierra nuestro libro, vaya a internet a buscar información nueva, de una manera seria, ¿no? Este es el éxito de los tres. Sí, yo estoy convencido de eso, ¿no? Al final, es lo que decía Sergio también, son capítulos cortitos, creo que ninguno pasa de las 5 o 6 páginas, o 7 como muchísimo, ¿no? Y todos se quedan en 3, 4, 5, precisamente para eso, ¿no? Para que te enganche, para que te quieras meter a bucear, ya sea en internet, ya sea en otros libros, ya sea en documentales, ya sea donde quieras, pero que al final te enganche esto. Y efectivamente son historias que quizá nos han contado de otra forma. Hay algunas que no conocerá la gente que lo lea y hay algunas que te las habrán contado, pero de otra manera. Por ejemplo, me estaba acordando ahora mismo de una de las historias que cuento sobre la batalla de Tesino, en la que la tradición siempre nos dice que el joven Escipión el africano, de 17, 18 años, salva a su padre de la batalla, que está a punto de morir, y es el inicio de su leyenda y de su gloria futura. Bueno, esto obviamente es algo que se escribió de esta manera para empezar la carrera de Escipión el africano, pero que no es cierto, porque las fuentes más cercanas nos hablan de que fue un esclavo ligur el que salvó al general Escipión. Entonces, este tipo de historias
que siempre han pasado como muy, no sé, pues como muy maximizadas, lógicamente las tenemos que contar de otra manera y contar un poco por qué, ¿no? No lo dirá Polibio, estará más Escipión que los Escipiones. Es que hay gente Pues que escribe que es más de la familia que la propia familia. Sergio y yo hablamos siempre de un tal Fabio Josefo, que era más Fabio que Vespasiano. Eran lamebotas de Vespasiano. Bueno, le debía todo Josefo a Vespasiano. O Plinio el Joven, cuando habla de Trajano, es un escándalo. Oye, es maravilloso, me encanta hablar de Plinio el Joven por ese motivo, precisamente, porque es perdonad, pero es un lameculos. Mucho cuidado. Vamos. Es verdad. El panegírico es espectacular. Es maravilloso, es maravilloso. Te debo todo también, ¿no? Hay que ser agradecido con el que te ha colocado donde tú estás, ¿no? En esta vida, pues, es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y sí, pero ¿cuántas páginas son de peloteo? Si es que cuando vas por la tercera ya empieza, el cuerpo se empieza a poner malo. Y eso porque le dijeron que tenía poco tiempo, imagínate, le dijeron, házmelo para mañana, que si no... Me gusta mucho siempre contar un poco la idea de Plinio el Joven. Le encargan, obviamente, destruir a Domiciano y ensalzar a Trajano. Entonces, él, cuando habla de Domiciano, siempre habla de que, bueno, que se hacía llamar Dominus, y bueno, Dominus es al final el término que usan los esclavos con su amo, ¿no? Y dice precisamente cosas en el panegírico, dice, no, y tú, Trajano, no quieres que se te llame así, tú eres el primero entre los iguales, bueno, en fin, toda la idea del principado que todavía estaba coleando por ahí, ¿no? Y intentaban mantener esa ficción. Y luego, a mí lo que me hace mucha gracia es que en las cartas, las epístolas de Plinio el Joven a diferentes personajes, incluido Trajano, él no tenía ni idea de que esto se iba a conservar, que se iba a publicar y que lo íbamos a conservar hasta nuestros días, ¿no? Y me hace muchísima gracia porque en cuanto se cree que no le está leyendo nadie más que Trajano, ojo, ya pierden las formas, sale el verdadero Plinio el Joven y cómo le llama a Trajano en todas las cartas, le llama Dominus, le llama rebajándose a esclavo prácticamente, le habla de Dominus. Bueno, es la hipocresía en público y en privado. Lo que alucino del panegírico es un trozo que dice, voy a rezar a los dioses no por mi familia, no por mis hijos, no por mis tierras, sino por ti, Señor, que eres el bien de todas las cosas. Yo ya ahí acabé, ese día tuve que esperarme 5 días por seguir leyendo. Pelota, claro, escribe historia. Y luego nosotros de eso decimos, esto fue lo que sucedió, más parcial no se puede ser. Oye, y al final... Yo quiero destacar un episodio que me ha llamado bastante la atención, que ahora quiero que me digas el porqué, sin desvelar demasiado, ¿eh? En el apartado de religión, empiezas el apartado de religión con un capítulo que podría ser, decir, hostia, ahí que podría romper cerebros. 3 libros. Ajá. Sí, tú haces uno específico sobre religión en la antigua Roma, pero yo quiero que hablemos un poquito sobre este capítulo que dice, ¿eran los dioses romanos un plagio de los dioses griegos? Anda. Claro. Creo que es un tema muy espinoso porque realmente creo que a todos nos han enseñado de pequeñitos justo eso, ¿no? Cuando en el cole no había tiempo para ver demasiado en profundidad todo este tipo de cosas, es, bueno, estos son los dioses griegos, está Zeus, está Ea, está Atenea, y luego ya vinieron los romanos, les cambiaron de nombre y venga, vamos a los reyes católicos, por favor, que pasa el semestre. Es que es así. Y eso teniendo suerte, porque ahora hay veces que a los chavales ni eso. O sea, es que ahora ni eso. Pero efectivamente a nosotros creo que todavía nos enseñaron este tipo de cosas. Y yo creo que hay un bulo muy generalizado, muy extendido en este sentido, ¿no? Tampoco, no voy a terminar de contarlo todo para que efectivamente lo leáis en el libro, pero bueno, creo que tal y como viene el título, ya os adelanto que, lógicamente, los dioses romanos no son un plagio de los griegos, no son los griegos con el nombre cambiado, y tenéis que leer el capítulo para entender un poquito mejor por qué se cree eso generalmente y por qué se hace esa simplificación. Ángel, no lo son. Ángel, que te veo ya que te lanzas y no lo son, pero yo he estudiado para mis libros de ficción, he estudiado, por ejemplo, a Juno, y Juno, la Juno matrona de Roma, no tiene nada que ver con la era romana, con la era griega envidiosa y celosa. Son 2 diosas diferentes. Y un romano tradicionalista se echaría las manos a la cabeza si le dicen que Júpiter ha hecho las barbaridades que Zeus hace en la mitología griega, ¿no? Es una verdadera barbaridad. Sí. Pero van un poco por ahí los tiros. Creo que esto es muy interesante, fíjate, porque
este capítulo es un condensado de otro capítulo que tengo precisamente en que los dioses nos ayuden. Que entendamos la idea de en que los dioses nos ayuden. A lo mejor es un capítulo de 25 páginas escribiendo sobre este tema y explicándotelo con detalle, que si te interesa, pues ese es tu libro, pero aquí te lo voy a resumir, te lo voy a dejar clarísimo, sin quitar contenido y sin bajar el rigor, porque es un tema muy importante para mí, ¿no? Ser riguroso no significa ser aburrido. El rigor va por detrás, el rigor está en la persona que está haciendo esa investigación y esa divulgación. Ese trabajo ya nos lo estamos comiendo nosotros y el resultado se puede contar de una forma más compleja o menos. Yo creo que si se cuentan bien las cosas, se puede explicar todo. Y yo soy muy partidario de eso, ¿no? No existe eso que hablan de la alta divulgación. Para mí eso es una chorrada. Aquí, la divulgación siempre debe ser rigurosa. No hay alta ni hay baja. La divulgación siempre es rigurosa. Lo que pasa es que luego tú la puedes transmitir en un formato más amable, en un formato más serio, más divertido, más jocoso, más... En fin, las formas son muy diversas, pero el rigor, la base, siempre tiene que estar. Es que el rigor, yo soy docente y cuando explico materia a una persona de 22 años, no lo hago con el mismo lenguaje que si lo explicara a una de 16. Y a una de 10 tampoco. Y tampoco como recreador, por ejemplo, como Sergio, que hacemos recreación romana, cuando una persona que pasa por la calle a comprar el pan, porque había unos hombres vestidos de romano, con la lórica segmentada, nosotros... Ibas a decir la palabra vestido, sí, se me ha escapado. Pero he rectificado rápido, ¿eh? Los dioses me han ayudado. Pues enseguida tú tienes que utilizar otro lenguaje. Entonces, lo primero que le tienes que decir es algo espectacular, para que esa persona pare, porque si no, sigue comprando el pan. Entonces, tú tienes que despertar el interés dependiendo, claro, si tú estás hablando a una persona que está estudiando cuarto de carrera de historia, ya le presupones que tiene un cierto saber estar y saber comer la información de una manera determinada. A un chaval de 16 años le empiezas así y a los 5 minutos se desconecta y está 55 minutos desconectado. Pues es así, es sencillamente adaptar el idioma al universo que le estás hablando. Y un día hablaremos de que esto ya lo hemos hablado fuera de micros. Algún día hablaremos del estado de la divulgación actualmente y cómo está también el estado de la educación, ¿no? Porque a veces nos quejamos, pero es que la divulgación muchas veces viene dada un poco, pues, mucha gente que yo me he encontrado, no sé si te pasará a ti, Néstor, en tus seguidores de todas tus vías de redes sociales, te encuentras mucha gente que ya en edad muy adulta está retomando un poco el conocimiento y dice, hostia, es que a mí no me explicaron la historia de esta manera. Dice, si a mí me hubieran explicado la historia como la explica Néstor, o como la explica Ángel, o como la explica Sergio, o Iván Martín de Roma Eterna, que hablaremos luego de él porque me parece que tenéis algo en común, que nos explicarás aquí también, pues si nos lo hubiese explicado... Además de la calva, ¿quieres decir? No me refería a eso, pero bueno, creo que es otra cosa. Pero... las gafas, ¿no? Pero no. También. Si nos la hubiesen explicado de esta manera, le hubiésemos captado la atención y a lo mejor tendríamos mucha más gente que hubiese estudiado historia, o por lo menos que se hubiese interesado mucho más por la historia desde tiempos... desde la adolescencia, ¿no? Que es quizá cuando se parte, ¿no? Cuando se rompe el sistema educativo y yo estudié, pues imaginaos, yo creo que más o menos debemos ser de la misma quinta, que Ángel no, que Ángel no, porque Ángel estudió en latín, o sea que no hay ningún problema. Nosotros estudió en etrusco. Estudió en etrusco. Pues si nosotros teníamos un sistema educativo donde la historia, por ejemplo, yo aún recuerdo que fue muy interesante y a mí fue una de las... como diría, una profesora que tuve en tercero de BUP, entonces, pues era una de las que me animó a estudiar la carrera de historia, porque realmente disfruté mucho haciendo esa asignatura. Pero a día de hoy, ¿qué incentivo puede tener un chaval de 15, 16 años por estudiar la historia? Aparte de ver Gladiator. Es que hemos pasado, Sergio, no sé si a ti te pasó, pero yo en octavo de GB de entonces y séptimo de GB, mi profesor me dictaba La colmena de Camilo José Cela. Y me obligaron a leer La familia de Pascual Duarte. Tú odias leer. Es imposible que eso te guste. Porque no es literatura para un niño de esta edad. ¿Se puede llegar a hacer una lectura desde otro punto de vista de esa misma obra, entendiéndola de otra manera y haciéndola de tal manera que funciona? O sea, sí. Es posible. Pero no le puedes dar a un chaval de 13 años... Tú le das a un chaval de 13 años La familia de Pascual Duarte y tira el libro, porque no es para él. Otra cosa es que tú en clase lo trabajes y lo digas, ¿no? Y esto es lo que me sucedía, y con la historia me pasaba lo mismo. Yo me sentaba en la silla y un hombre se ponía a la pizarra y me explicaba una sucesión de reinos y de emperadores.
Esta era la historia. Reinos que aparecían, desaparecían y de emperadores, acabado. Y como dices tú, cuando llegaba algo interesante, claro, en 2 horas a la semana me tenía que explicar desde el Neolítico hasta la Guerra Civil, pues es imposible. O sea, no hay manera. Y esto pasa, y al final hay muchas personas, como dice Sergio, que cuando ya tienen un poco más de tiempo y tienen más criterios para poder elegir, porque esto lo hace la edad, no hay otra cosa, sí que ya se pueden dedicar de esta manera y van cogiendo esa píndola que les gusta, esa cápsula de historia que les va gustando, y a partir de ahí vamos creciendo, ¿no? Y ahí por los divulgadores, en mi caso que soy docente, ¿no?, que sabemos un poquito explicar de una manera empática, pues yo creo que podemos provocar o podemos generar afición y evidentemente gente que vaya a la academia, que al final es lo que nos interesa para que la historia se divulgue más y sea más universal. Sí, y yo creo que ahí hay un tema importante, y pienso que incluso no es una cuestión ya generacional, o que no es una cuestión de... Incluso puede no serlo, ¿eh? Porque yo también conozco gente que muy jóvenes, al margen de todo ese sistema, se han interesado ellos mismos, por sí solos, han ido haciendo ese camino poco a poco. O sea que es verdad que cuando se es joven hay menos posibilidades de entrar ahí y menos de acabar dedicándote a esto, ¿no? Al final... Claro, yo estaba pensando precisamente en un amigo mío que es médico, pero que le interesa muchísimo la historia. Él es muy joven y desde hace años que lo conozco, realmente tiene una pasión tremenda por la historia, por la historia de Roma en concreto, en este caso. Y al final tenemos que pensar también lo que os decía, ¿no? El llegar... A mí me pasaba eso también. Yo desde los 15 años recuerdo tener un interés tremendo por la antigua Roma en concreto, y desde antes también, pero ya ese es el momento un poco clave. Yo toqué mi primer yacimiento en ese momento como excavador, me refiero, Yo llevaba viendo yacimientos desde pequeñito, con lo cual entendéis también de dónde viene todo, pero yo toqué mi primer mosaico romano con un cepillo a los 15 años, entonces eso también es algo transformador en ese sentido. Y quieras que no, es raro, ¿vale? Muy poca gente va a hacer algo así, lo reconozco, pues ya está, es raro, punto. Pero de ahí viene, ¿no? Entonces yo soy consciente de que tengo una suerte tremenda de haber podido seguir en este camino que comenzó hace mucho tiempo ya. Entonces eso para mí también es muy importante. Y si no hubiera tenido a personas cerca que hubieran potenciado y que hubieran apoyado ese camino, familia, amigos, profesores, que efectivamente es muy importante tener a una persona dentro del ámbito académico que te guíe en ese sentido y que te inculque la pasión, pues es que si no es muy complicado. Con las personas mayores, te lo digo porque yo he estado trabajando con alumnos de 12 hasta 60, de la ESO hasta adelante, ¿no? Cuanto más joven es la persona, hay unas dinámicas de atención, unas dinámicas cognitivas, para que me entiendas, que esto, si te choca demasiado, tú lo repeles. Es como aquel que dice, lo hemos visto muchas veces, es que a mí las matemáticas no me gustan. No, es que no te las han explicado bien, pero tú las repeles. Y tú ya estás repeliendo. Yo repelo la historia, o yo repelo el aprender lengua castellana, porque me lo están enseñando tan mal que mi cuerpo me protege de pasarlo mal, porque yo quiero pasarlo bien, yo quiero disfrutar, yo quiero generar dopamina, y todo aquello que no me genera dopamina me aburre, me estresa, me genera cortisol, para que me entiendas, va todo lo contrario, ¿no? Y esto de joven, es muy importante hacerlo, y a veces fallamos. Yo como docente que soy, a veces nos equivocamos mucho en estas cosas, ¿no? Y somos capaces, y quizás también es como dices tú, es el sistema, ¿no? Cuando te meten 40 alumnos en un aula, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si no puedes hacer nada, ¿no? Pero sí que en estas edades tempranas tenemos que ir los docentes, los divulgadores y la gente que hacéis ensayos y tal, tenemos que ir con mucho cuidado de hacerlo muy empático, muy entretenido, para que les enganche, y en su idioma. Claro, es así. Mira, por ejemplo, hablando de eso mismo, yo creo que ahí hay un formato que creo que funciona muy bien y soy parte de él, por suerte, el condensador de Fluzo. Fluzo, al final, es un formato que está pensado para ese tipo de público, jóvenes o no, pero con un interés realmente inicial quizá a la historia, que oye, que yo, y esto lo tengo que decir, yo he hablado con profesores universitarios, con catedráticos que ven el programa, les encanta el programa, que esto no hablemos de que es solo para un cierto tipo de público, porque no, es para quien le guste, pero es verdad que funciona muy bien para un público que se está introduciendo en la historia. Al final son historias cortas, rápidas y que te dan algún tema interesante y ya está. Y te lo contamos de distintas épocas de la historia, de todo el mundo, porque al final no es un programa obviamente que se centre solo en una temática, sino que va por todo el mundo, que eso es uno de los problemas que tenemos muchas veces, que somos europeocentristas
y yo como romanista al final lo expando a las fronteras del imperio, pero también me pasa, lógicamente, pero me encanta conocer ciertas historias que se salen un poco de lo que yo sé. Yo soy público objetivo también de este programa, a pesar de estar dentro, digamos, también lo veo por gusto, porque hay muchos temas que desconozco totalmente y que digo, mira, qué interesante, qué curioso. Bueno, pues esa es una de las formas de atraer la historia a la gente. Los hacéis cortitos, interesantes, vais a una anécdota que pueda llamar mucho la atención, y esto es, vuelvo a repetir, es generar afición para que estas personas luego busquen más información, que de eso se trata. Exacto, sí, que es lo que tienes tú en el libro, en el libro que has publicado, pues precisamente eso, ¿no? Lo que hablábamos, que es lo que utilizo yo cuando hago también lo sabías que, pues son pequeñas píldoras que no buscan explicar demasiado, pero sí captar la atención. Sobre lo que te quería hacer una pregunta antes de que se me vaya a la cabeza. ¿Qué se pidió para cenar Meribert? Pues tengo que decir, no si no quieres no respondas. No, es muy curioso y os lo voy a decir, no tengo ningún problema y ella no creo que tampoco. Obviamente no pedimos nada, estaba todo ya preparado, digamos, pero es verdad que yo recuerdo que hubo platos de jamón para compartir, pero a la profesora Ver le pusieron un plato de jamón para ella sola y hombre, claro que sí, no es y tenía que aprovechar, que eso no lo encuentras en todas partes. Y sí. Le encantó, ¿no? Estuvo encantada y sobre todo que yo la vi era un contexto de muy poquitas personas y realmente estaba muy relajada, muy a gusto, muy contenta, muy cansada también, porque había venido ese mismo día y había estado todo el día en entrevistas, pero realmente fue un placer tremendo estar un ratito hablando con ella. Yo hacía tiempo que no la veía. De hecho, la última vez que la vi fue entrevistándola hace un montón de años y recuerdo incluso que esa sensación de afabilidad total de esta señora es majísima. Esto es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en ella. Más allá, efectivamente, es una especialista, es una filóloga maravillosa, pero es una persona genial. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, esa entrevista está en YouTube, está en el de Antigua Roma al Día. De hecho, está resubida, porque yo en su momento la hice para Twitter hace muchos años, es un poco distinto a la situación ahora mismo, ¿no? Pero me acuerdo que en una entrevista de 5 o 10 minutos, y cuando acabamos, y ya le dije muchísimas gracias, de verdad, tal, y me dijo, pero ¿no quieres seguir hablando un rato conmigo? Y yo dije, ¿cómo que no? Claro que sí. Y sin cámaras ni nada, estuvimos hablando media hora larga de todos los temas que nos apetecieron, pero ya en privado, y de verdad, o sea, es que es genial. Oye, y entiendo que fue un poco en el marco de la presentación de su último libro, ¿no? Que imagino que lo debe haber presentado. Sí, efectivamente. Dio una charla en la Fundación Juan Marc en Madrid, y bueno, pues el día de antes, ya que estaba aquí en Madrid, pues mira, la editorial Crítica tuvo la genial idea de invitarnos a unas poquitas personas a cenar con ella, y yo se lo agradezco muchísimo, porque de verdad que fue una muy buena experiencia. Pues tú publicas con Espasa, ¿no? Este libro, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, pero ¿es la misma editorial con la que publicabas los anteriores títulos? Yo mis 4 libros hasta ahora son todos con Espasa. Yo estoy muy contento con cómo están publicando mis libros, lo que yo quiero. Tengo total libertad. Que eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar ahora si te dan eso, que es lo que los escritores a veces se piden, ¿no? Realmente tenés esa capacidad para maniobrar, ¿no? Eso, si lo tienes... Yo es lo único que necesito. Desde mi primer libro me han dado siempre carta blanca y a veces puede llegar a ser peligroso esto. Cuidado también, depende de quién se lo ofrezca. Pero en mi caso, el rigor es algo que va dentro de mí y que lo voy a llevar siempre como bandera. Y entonces, bueno, pues mira, es genial. Nunca me han censurado nada, nunca me han puesto una pega. Mis editoras, Pilar, Alegría, nunca me han puesto ni una sola pega, con lo cual yo estoy muy contento, muy agradecido con ellas por dejarme explicar lo que yo quiero explicar. Y al final son mis temas favoritos porque yo lo dejo claro, yo no me oculto en que a mí me gusta la vida cotidiana, a mí me gusta la religiosidad, las festividades, el calendario, todo ese tipo de elementos que son, bueno, y obviamente propaganda, la figura de Augusto también, que es un somos dos terrible personaje maravilloso. Perdona, el mejor es Trajano. Las cosas como son. Hombre, pero en cuanto a propaganda, tenemos que decir que si no le gana a nadie. Si Augusto hubiese tenido un no Twitter, le gana a nadie en propaganda. No, pero ni antes ni ahora. El puto amo de las redes sociales, Augusto. Inventó el Twitter, seguro.
No, es impresionante. Augusto, la figura de Augusto. A mí cuando yo hablo de Augusto, yo siempre digo lo mismo. Al final Augusto era una persona pues horrible, porque llegó a donde llegó por cargarse a mucha gente y llegó donde llegó porque era frío y calculador y era un despiadado de mucho cuidado. Pero ojo, es mi despiadado, es nuestro despiadado frío y calculador y lo tenemos en corazón. Al final es un personaje impresionante, ¿no? El cómo llegó desde no tener absolutamente nada a conseguirlo absolutamente todo. Al final, obviamente, dentro de muchas casualidades y de muchos pasos bien dados, pero de casualidad también, porque no podemos creernos que estaba todo planeado desde el primer día, porque es imposible. Pero es verdad que llegó a conseguirlo todo y yo estoy convencido de que él, consciente de que los dioses le habían elegido de verdad. O sea, él era una persona muy religiosa, muy devota, y estoy convencido de eso, de que él realmente pensaba que era el elegido para salvar Roma. Es así. Obviamente hay mucha política detrás, hay muchos elementos muy turbios detrás, pero cuando ya se convirtió el venerable Augusto y cuando ya lavó totalmente esa imagen, él vendió esta idea y yo pienso que él la creía realmente. Y si me permites hacer una acotación, incluso diría que a veces, en ocasiones, sí que es verdad que la suerte le acompañó, pero una jugada o una acción hecha le llevó irremediablemente a tener que hacer otra, ¿no? Y le salió la cosa muy bien porque se supo rodear también de gente muy, muy capaz y muy buena. Yo siempre me acuerdo del pobre Agripa, ¿no? Que de pobre no tenía nada, pero porque también, ojo lo que llegó a hacer también en nombre de Augusto y en nombre de la República, pero yo tengo ahí una saga que le tengo mucho cariño porque la hicimos en la Biblioteca Perdida, en la sección de Por los Dioses, donde era desde la muerte, desde el asesinato de Julio César hasta Batalla de Actium, todo el ascenso de Augusto y todos esos pasos que fue dando, ¿no? Entonces, sí que comparto contigo que para llegar a donde llegó, cuando tú puedes imaginar hacer una lista con gente que te cargarías, nunca podrías hacer una tan larga como las que hizo Augusto en su momento cuando hizo esas listas de proscripciones. Dice, no puede ser que este hombre quiera cargarse a tanta gente. Pero igualó a Sila, ¿no? No creo que lo quiero decir que es un hombre de su época. Todo hombre poderoso que adquiría el poder hacía listas de proscripción. Quiero decir que él no fue el primero. En todo caso fue igual el último tan gordo. Pero al final es eso. Al final lo que él consigue, lo que Augusto consigue es quedar con un senado que es totalmente afín a él. Porque, si era censor. Los caballeros se los ha cargado, con lo cual está. Néstor era censor, se presentaba el que él quería. Que sí, que es así, si es que es así. Y al final transformó la República. Obviamente no olvidemos que para los romanos la República siguió viva porque Augusto la salvó y porque salvó a todos los ciudadanos. Y en fin, esa farsa es la que luego desemboca en cómo es el imperio, ¿no? Al final, con unos emperadores que respetan la farsa y otros que no. Y casualmente, y de casual no tiene nada, están los emperadores buenos, que son los que respetan, y los emperadores malos, entre comillas, que son los que no respetan esa farsa, se saben totalmente todo el poder legítimo, ¿no? Dice Augusto, os voy a meter un imperio pensando que estáis viviendo en una república. Yo muchas veces lo he hablado con Sergio y me he imaginado a Augusto ya en el año 9 a.C., 8 y 7, que ya estaba consolidado, ¿no? Diciendo el Senado, Augusto, te vamos a nombrar. Y él estaba en el palacio y dice, no me nombréis más cosas, ya no quiero más, dejadme en paz. Mira, otra cosa. En el año 8, justo que decías, en el año 8 a.C., el Senado decretó que el mes de Sextilis pasara a llamarse Augustus, mes uno más. Todo es, no, uy, yo me dejo, bueno, venga, vale, venga, no. Y hay veces que te dicen las fuentes que Augusto se niega a que pongan una estatua de oro. Ponla de plata solo, ponla de plata, no te gastes tanto dinero, no pasa nada, venga, va, que ya tengo demasiados honores. Efectivamente. Es que estaba harto. Es así. No se puede vivir con tantos honores, es que debe ser una vida hastiosa y asquerosa, tener que ir un día al Senado y que te digan, hoy te nombramos tal, y tú, otra vez. Llegaba a casa y le decía a Livia, ¿qué hacemos hoy? Estos son muy cansados, ¿qué hacemos hoy? Bueno, eso también es un tema muy interesante. La pareja tan increíble que hicieron Augusto y Livia es maravilloso, y obviamente estamos una vez más en el mundo de los bulos cuando hablamos de la Livia envenenadora, la Livia que mata gente, todo falso, todo mentira, y ahí
Yo Claudio de Robert Graves tiene buena parte de la culpa porque leyó a Suetonio y a Tácito, ¿no? Pero efectivamente son una pareja maravillosa que la intentan imitar muchos emperadores después. Sí. Por ejemplo, Septimio Severo y Julia Domna son un buen ejemplo de esto, ¿no? Cómo forman la pareja perfecta el uno con el otro. Domiciano intenta hacer lo mismo con Domicia Longina, porque al final, obviamente, más, los bulos, Domicia, cuando es asesinado Domiciano, sigue haciéndose llamar esposa de Domiciano hasta su muerte. Si realmente no le hubiera querido, lo que podemos entender como esa relación de pareja del poder en el mundo romano, no hubiera seguido diciendo que la llamaran esposa de Domiciano incluso después del asesinato, ¿no? Detalles como estos. Pero fíjate, hay una cosa de Augusto, y si queréis terminamos de Augusto con esto ya. Podríamos hacer un programa especial de Augusto solo, algún día, y hablamos de Augusto o tres, lo que llega por año, uno por año. Augusto es una persona que físicamente es un pobrecito con una débil salud de hierro, le decimos, ¿no? Porque estuvo a punto de morirse 3 o 4 veces a lo largo de su vida, porque, en fin, que tenía muchos problemas, y era un friolero, en fin, el pobre físicamente debía ser un cuadro. Pero es que es así, y de hecho, en el libro precisamente tengo un capítulo dentro del bloque de política, de un capítulo que se llama Un chaval de hecho para salvarlos a todos, porque es que fue lo que pasó, ¿no? Es que es inconcebible cómo ese chaval de 18 años que consigue todo lo que consiguió siendo como era y teniendo nada más el nombre de su padre adoptivo, Cayo Julio César, como bandera para llegar a Roma y decir, hola, aquí estoy yo y os voy a ganar a todos. Sí, las fuentes nos dicen que es el cuarto fundador de Roma, porque funda otra Roma. Igual que la funda Camilo, igual que la funda Mario, ¿no? Pues él funda otra Roma. Es verdad que salva Roma a la república, pseudo-república, llamar como quiera, ¿no? El principado, tampoco es el imperio, es este principado. Has dicho una cosa de Augusto, que es que era una persona, físicamente parece ser débil y enfermiza. Pero ¿qué te iba a decir? Si le da el ejército, si él fuera el líder del ejército, Roma se hunde también. De general no vale un duro tampoco. Por supuesto. Augusto negado militarmente, pero un negado. Por eso es lo que decía Sergio, ¿no? Se sabe ordenar a este, al otro y al de más allá, se rodea de gente muy importante, muy interesante y que son muy inteligentes y lo hace muy bien. En lo que Augusto no domina, que son muchas cosas, lo delega y esto es así y esto es genial. Y cuando tiene a Agripa de su lado, todo va bien. Es una virtud, por eso, porque yo lo pienso, ¿no? A veces pensamos, no, es que claro, es un gran hombre, pero claro, también tienes que ser muy inteligente y tener mucho poder de contención, de saber delegar en otras personas y decir, yo tengo ciertas carencias, pues las voy a suplir con otras personas que sé que sí que tienen esas habilidades. Eso es de ser un tipo muy inteligente y muy calculador. Mira, eso, salvando totalmente las distancias y que nadie diga, por favor, que me estoy comparando con Augusto, me ha pasado a mí ahora que trabajo en una empresa con mis 2 socios y que tenemos, en total en la empresa somos 10 personas. Entonces, a mí como jefe, digamos, que antes era yo mi jefe y yo mi trabajador y yo todo. Entonces, claro, ahora el cambio de hace un par de años, ¿no? De cuando tenemos la empresa, a tener que cambiar esa mentalidad. Yo pensé en Augusto en ese momento, en diciendo, esto es lo que tienes que hacer, porque tú no eres, obviamente, yo no soy infalible, yo hay muchas cosas que no domino y que no tengo ni idea y que hay mucha gente que las hace mucho mejor que yo. Entonces, ¿por qué no me rodeo de personas? Y es genial, porque en el momento en el que cambias la mentalidad y entiendes cómo se deben hacer estas cosas, es que el trabajo en equipo es de verdad lo mejor que te puede pasar si está bien hecho, si está bien organizado. Los egos son lo peor y eso hay que entenderlo y es así. Y cuando se trabaja en equipo es cuando realmente se consiguen resultados. Yo te entiendo porque tengo aquí mi Agripa, Sergio, o sea, lo entiendo. Bueno, mira, me ha concedido un mando militar. Pero bueno, también te voy a decir que en mi trabajo, que nadie sabe de lo que trabajo y no lo voy a decir nunca, ¿vale? Yo también soy especialista en ejercer este tipo de liderazgo, porque también tengo una posición de mando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que allá donde tú no llegues, rodéate de quien sí que lo sepa hacer. Y no tengas vergüenza de no saber hacer según qué cosas, porque uno no nace sabiéndolo todo. Y uno, por mucho que se entrene y practique, incluso puede llegar a no dominar ciertas materias. Entonces, si tú tienes gente buena, el buen líder es el que se deja o el que se rodea de gente capaz que puede suplir sus carencias, ¿no? Entonces,
Totalmente de acuerdo. Llega un momento que es eso, aunque es lo que tú dices, aunque pudieras dedicarle todo el tiempo que quisieras a algo y dominarlo, hay veces que no merece la pena. Entonces, muchas veces me dice la gente, es que ¿cuánto sabes? Es que ¿cuánto? No, yo sé de algo muy concreto, sé mucho, pero sé de algo muy concreto que es la antigua Roma. Es un nicho muy cerrado. Y sí, porque sé mucho, porque he leído un montón y porque he investigado mucho y porque he divulgado un montón. Pero es que es eso, es esa parcelita, bueno, y obviamente también hablando, porque al final nuestra empresa es mucho más que Antigua Roma al Día. Antigua Roma al Día es una pequeñísima parte de la empresa que al final nos dedicamos a trabajar tecnología y patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural y tecnología. Virtualización 3D, impresión 3D de réplicas, realidad virtual, por supuesto hacemos también divulgación, tenemos una escuela de formación, una agencia de viajes arqueológicos e históricos, en fin, tenemos muchas cosas dentro de esta empresa, pero claro, me puedo dedicar a ciertas cosas y tengo un equipo maravilloso a mi lado, junto a mis dos socios y todos nuestros trabajadores, que es fantástico porque la verdad que estamos consiguiendo resultados muy interesantes y que yo solo sería imposible que pudiera hacer algo así. Y ahora te has rodeado de un titanaco, ¿no? Porque ahora la parte unión esta que queríamos hablar antes de Iván Martín, pues imagino que ya lo hicisteis público, no vamos a descubrir ninguna cosa ni ninguna novedad, sino que os habéis unido y ahora vuestros sellos van juntos, imagínate, ¿no? Antigua Roma al Día y Roma Eterna de la mano, ¿no? ¿Qué es lo que ha salido de ahí o qué es lo que puede salir de ahí, ¿no? O sea, en primer lugar, pues nosotros ya te lo dijimos por privado, se lo dijimos a Iván por privado también, pero ya públicamente pues felicitaros por esa alianza, ¿no? Porque realmente cuando se divulga bien y se divulga de calidad, pues cuantos más seamos, pues más posibilidades tenemos de vencer, ¿no? Y realmente va un poquito por esta línea, ¿no? Con Iván lo vi muy claro. Iván es una persona que creo que sabe muy bien cómo se hace la divulgación, sabe, a pesar de que viene de otro campo totalmente diferente, pero ha sabido introducirse muy bien en el estudio, tiene la metodología, que para mí es lo más importante. A mí cuando me preguntan siempre quién puede divulgar o cómo se debe divulgar, y hay veces que hay gente que dice, no es solo si tienes la carrera, o solo si tienes el máster, o solo si tienes el doctorado en este tema puedes divulgar. No, perdón. En absoluto. Toda persona que quiera puede divulgar siempre y cuando tenga claras las bases y los conceptos de la divulgación. Siempre respete esos conceptos, esas bases y sea fiel a ellos, puede divulgar cualquier persona, porque si tienes ese método, lo vas a conseguir. Y eso es lo que le pasa a Iván. Iván tiene muy interiorizado cómo hacer una buena divulgación basada en el rigor. Para sus podcasts se documenta muy bien, te cuenta todo lo que hay, todo lo que dicen las fuentes, te puede dar opiniones, pero te cuenta lo que se dice, y esto es genial. Y yo por eso lo tenía muy claro. Obviamente estamos preparando muchas cosas en ese sentido y estamos preparando tanto en formato vídeo como en podcast, como en otros formatos de divulgación que ya comentaremos más adelante. Estamos preparando muchas cosas juntos, y lo cual es maravilloso, pero yo tenía muy claro que era la persona adecuada porque efectivamente es un titán del podcast, es genial, tiene un carisma fantástico y de verdad que estoy contentísimo de que hayamos podido unirnos de esa manera, y es lo que estábamos diciendo al final. Creo que la unión en ese sentido efectivamente hace la fuerza, y Roma Eterna más Antigua Roma al Día ahora pues tienen mucho más campo que cubrir en ese sentido, ya no solo en redes sociales, sino lo que vamos, puede ser en formato de vídeo en YouTube, en podcast, incluso en viajes, por supuesto, porque los que nos conocéis ya sabéis que Antigua Roma al Día tiene sus viajes arqueológicos, que de hecho están a puntito de salir los del año 2024 ya, pero es que ahora con Iván también pasa lo mismo, ¿no? Y vamos a tener esa posibilidad de que haya gente que viaje con Iván a descubrir la Antigua Roma. Entonces yo creo que es una unión perfecta, y lo que os decía antes también, creo que salvo por la diferencia de escala, porque él es mucho más grande que yo, pero somos casi pero es un trozo de pan, es un trozo de pan el Iván. Pero es todo tan lo grande como es, tan grande como es, que podrías decir, todo lo grande que qué hombre, ¿no? Y luego es un trozo de pan y es un gran divulgador. Además, Sergio es inteligente porque nos vino, ¿te acuerdas que nos vino a ver al Museo de Arqueología de Cataluña cuando estábamos vestidos y dijo, yo igual un día me pongo la lórica? Nos vio hacer y dijo, pues igual no me la pongo. O sea que es inteligente.
Aquel día, mira que Yo lo tengo intenté que enrolar, ¿eh? Lo intenté enrolar, Néstor, para que se viniera la Legio Ajá. Secunda Traiana Fortis, y cuando vio lo que llevábamos encima, dijo, Claro, bueno, claro, esto claro. lo dejo para los hombres, Mira, o para los masoquistas. exacto, yo tengo una experiencia sobre eso también. En 2017 creo que fue, una asociación precisamente de recreación hispano-romana, me invitaron, me hicieron socio de honor de ese año y la verdad que yo agradecidísimo y les acompañé por varias recreaciones, estuvo muy interesante, pero un día me dijeron, venga, anímate, ponte aquí la Lórica Mata. A las 2 horas yo me lo puse, hay fotos, quien quiera buscar en los archivos de internet, Existe. en Twitter están las fotos de hace un montón de tiempo, quien lo quiera buscar, creo que era febrero del 17 o por ahí, ya tenéis campo para correr. Pero claro, yo imaginaos allí y hacía frío, estábamos en Italia, y hacía frío, imagínate con calor. ¿Qué os voy a contar a vosotros? Casco, la Lórica Mata, el escudo, la espada, el pugio, todo. Y a las 2 horas dije yo de senador, por favor, gracias, dame una toga. Dame una toga, no puedo más. Esto, 2 horas estamos nosotros vestidos antes de empezar a actuar. Por eso, que sí, que yo no estoy hecho para eso, que yo soy debilucho como Augusto. Pero bueno, si tienes la mente de Augusto, pues por lo menos, mira, ya algo compensa, Sí. llegarás lejos. Pero sí que es verdad que los dos podéis hacer un muy buen recorrido. Y háblanos un poquito también de tus redes, ¿no? Porque hablábamos también, fuera de canal, también del YouTube, ¿no? De tu experiencia con YouTube y de cómo has reflotado tu canal, y ahora estamos viendo un contenido muy interesante y que tiene una cantidad de reproducciones, pero brutal, ¿no? Te has creado una comunidad allí que vamos, que puedes montar legiones y legiones. Sí, creo que ya tengo unas cuantas, tengo 10 sesiones por ahí ya preparadas. De verdad que, a ver, yo el canal de YouTube lo tenía como algo meramente testimonial, ¿no? Porque, bueno, mira, tengo un canal, antes, te estoy hablando hace muchos años ya, yo llevo 11 años en redes, en Twitter especialmente, ¿no? Y, bueno, Twitter X, como lo queráis llamar hoy en día, yo lo sigo llamando Twitter. Y yo estoy hablando hace 6, 7 años, yo hacía muchos directos por Twitter, a mí me encantaba hacer eso. Entonces luego lo que hacía era resubirlos a YouTube. Yo tenía YouTube como un repositorio para ir guardando todo y que no se perdiera. Pero hace 1 año y medio, una cosa así, pues se me ocurrió, voy a grabar un vídeo para YouTube, aprovechando el día que además hacía 10 años del proyecto de Antigua Roma al Día para celebrarlo, digamos. Estaba yo en Pompeya y, bueno, tengo la suerte tremenda de trabajar muy estrechamente con el parque arqueológico, y estaba yo, antes de que abrieran al público, la vía de la abundancia completamente vacía, grabando un vídeo de agradecimiento, ¿no? Por esos 10 años y así. Y dije, oye, ¿y si mientras salgo del yacimiento, bueno, voy a grabar un vídeo simplemente paseando por Pompeya? Bueno, lo subí, aquello explotó de una manera alucinante. Imagino que lo de estar vacías las calles de Pompeya hace mucho. Y bueno, pues no sé si hizo 500.000 de visitas en 2 días, una cosa, es una locura. Y dije, bueno, a lo mejor hay que darle una oportunidad. Fue el pistoletazo de salida a decir, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y al final, como a mí me gusta mucho viajar por todo lo que sea el mundo romano, y allí donde doy una conferencia, allí donde voy de viaje, allí donde voy, lo que sea, yo aprovecho y transmito lo que veo y lo que yo conozco, ¿no? Me encanta hacerlo de una forma muy espontánea. Al final, quien haya visto mis vídeos sabe como si estuvieras paseando conmigo y yo te voy a ir contando cosas interesantes. Y al final mis vídeos son prácticamente siempre en una toma, y el vídeo dura 20 minutos, me ha costado 20 minutos grabarlo, porque estoy aquí, vale, vamos a grabar sobre esto. Y ya empezar y hablar, y para mí es un formato muy interesante, y si a la gente le gusta, pues también. Tengo que decir que obviamente siempre estoy pensando en, ¿y si hago también otros formatos cuidados en cuanto a edición? Vamos a hablar de temas en otros contextos. Pues todo se andará y posiblemente llegue. Pero el formato del que, bueno, pues un vídeo cada 15 días, desde ese momento, creo que está funcionando muy bien, y sobre todo porque a mí me permite eso, compartir
todo lo que yo voy viviendo en el mundo romano, que es fantástico, y sobre todo tener la oportunidad muchas veces de entrar en sitios que no están abiertos al público, entrar en horas en las que no hay nadie, que está vacío, ¿no? Especialmente cuando voy a Pompeya o a este tipo de yacimientos tan masificados en estos momentos, pues verlo desde esta otra perspectiva yo creo que también le gusta mucho a la gente por eso, ¿no? Porque te da una sensación totalmente distinta, y ya que no lo puedes hacer en persona, por lo menos lo puedes hacer en vídeo conmigo. Ojo, que al que quiera ir a Pompeya y encontrársela vacía, también lo puede hacer en horario de abierto al público, en ciertos momentos del año y en ciertas horas del día. Es muy fácil encontrarse el yacimiento vacío, así que cualquier persona que quiera visitarlo, que sepa que en temporada baja y a primera hora de la mañana y a última de la tarde, se disfruta muchísimo. Estos, Sergio, son los patricios. Los plebeyos tenemos que ganarnos la vida y en temporada baja no podemos viajar. Yo soy del Aventino, vivo al lado del templo de Diana, arriba del Aventino, o sea, no puedo ir. Tienes que dedicarte a trabajar y a ganarte la vida. Pero bueno, creo que tu red social más fuerte es Twitter, ¿no? Porque, sí, ¿o qué? Hasta es ahora la que más trabajas, y yo creo que haces unos hilos muy interesantes, desarrollas temas en hilos que tienen muchísimos seguidores y muchísima participación, que yo creo que también consigues captar la atención, porque no dejan de ser capítulos breves, ¿verdad? Explicados en un hilo de Twitter, igual que yo creo que es... el libro. Con imágenes, que puedes incluir imágenes, ¿no? Que tienes esa ayuda, ¿no? Que a veces incluyes alguna imagen. O... Por supuesto, ¿no? Para mí el acompañar con elementos visuales todo lo que se cuenta es fundamental. Al final es una cultura visual en la que estamos y tenemos que hacerlo de una forma rigurosa también en cuanto a las imágenes que usamos, pero efectivamente sí. Y bueno, Twitter es mi red social favorita desde siempre, y esto es innegable, y lo he hablado con mucha gente veces y nadie me va a cambiar la opinión. ¿Nos la están matando poquito a poco? Pues a lo mejor, no lo sé. Y el día que se nos muera, pues se nos morirá. A lo mejor no pasa, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea. Yo voy a seguir ahí y, por supuesto, voy a estar en otras redes porque también es interesante, y he llegado a hacer que mínimamente me interese. Por ejemplo, Instagram últimamente me está gustando. Por cierto, que hay una red totalmente nueva y diferente en la que acabo de abrir un canal, que es WhatsApp, que es extraño, pero efectivamente WhatsApp tiene canales, y he abierto uno hace muy poquito, ya somos casi 1000 personas por allí, hace un par de semanas lo abrí, y estoy contentísimo porque es un sitio donde puedo compartir detalles curiosos que a lo mejor no publicaría en una más general, o en fin, fotos de cuando voy viajando por un sitio. Mira, este detalle lo acabo de ver, estuve por ejemplo hace poquito en Sagunto dando una conferencia, y bueno, me subí a ver un poco los restos del castillo y el teatro, y puse algunos detalles de lo que estuve viendo por allí. Es un formato muy directo y creo que es interesante. Creo que sería muy chulo, si a la gente le apetece, ir por allí, pasarse por ese canal de WhatsApp. ¿Cómo entran? Bueno, ¿cómo entran? ¿Qué tienen que poner? ¿Cómo se buscan? Pues mira, si dejáis si estáis viendo esto en vídeo, podéis dejarlo en la caja de descripción un enlace, y es lo más fácil. Un enlacito y entras directamente en WhatsApp, lo podéis encontrar. Y si no, en mis redes sociales, si pulsáis en el enlace biográfica, ¿no? Que tengo el Linktree, que es esta página que te deja meter muchos enlaces, ahí tenéis también el acceso al grupo de WhatsApp. Creo que es muy chulo. Es un formato nuevo, totalmente diferente, pero que me permite conectar con la gente de una manera mucho más cercana, y la verdad es que me está gustando bastante. Que te iba a decir que al ser un formato así como más directo, no habrá mucho solape de conversaciones, no perderás hilos, claro. ¿O qué? Es un formato de canal en el que yo hablo y la gente puede escuchar, o sea, leer y ver lo que cuento, hacer reacciones como se hacen en WhatsApp, ¿no? Con iconos, pero no es un canal para que todo el mundo hable. Es una cosa diferente. Puede ser muy complicado, ¿verdad? Claro, sí, sería muy complejo. Entonces, a mí también me gusta ese otro formato. De hecho, estoy estudiando a ver cómo puedo adoptarlo de alguna manera, porque de momento en Telegram, entrar en Telegram, pero solo con las personas que han venido a viajes conmigo. Es un canal un poco más reducido, precisamente para que no se acumule demasiado ruido, pero este formato de canal en el que, si quieres escuchar lo que te cuento y si quieres ver lo que te muestro, puedes venir aquí y reaccionar para que yo sepa que hay gente ahí detrás, que son reales, y bueno, puedes conocer otras cosas del mundo romano según voy descubriendo yo. Estaba pensando ahora que los que nos dedicamos un poquitín a esto de las redes sociales, dedicamos mucho tiempo que no se ve
a gestionar sencillamente nuestras redes. Yo que estoy en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en iVoox, en Spotify, al final necesitas un tiempo de vida para estas cosas, ¿no? Y a veces oyes esto que estás diciendo tú, que me parece muy interesante, pero claro, pienso, es que ya no me da la vida. Es que al final yo también tengo una vida propia y un trabajo, ¿no? Y sí que lo haría porque me interesa, pero al final yo mismo me tengo que... Y sé que le pasa igual, ¿no? O sea, nos tenemos que parar un momento porque al final no podemos abarcar tanto, ¿no? Hay muchas cosas interesantes, pero gestionar una simple cuenta de Twitter o una simple cuenta de Instagram intentando contestar al máximo comentario posible, no puedo ya. Yo no soy una persona tampoco, mis canales de divulgación son relativamente pequeños, ¿no? Pero aún así no tendría día para contestar a las personas que me comentan, ¿no? Es verdad. No puedes pretender contestar a todo, esto es así. Yo me resigné hace muchos años a contestar a todo. Yo contesto si de repente veo un mensaje y me llama la atención, y pues te voy a contestar, porque obviamente también me gusta. Pero es lo que tú dices, Ángel, al final no podemos estar 24 horas al día metidos ahí. Y fíjate que yo tengo la tremenda suerte, y no me canso de decirlo, de que este es mi trabajo principal, de que esto es lo que me da de comer y de que esto es con lo que me gano la vida al final. Pero lo hago de una forma que para mí no es un trabajo. Es decir, intento que no se convierta en algo monótono, porque entonces cuando yo me aburro de algo, olvídate, yo voy a abandonarlo. Entonces, el hecho de que yo siga aquí 11 años después te dice que efectivamente me lo tomo de esa manera. Entonces, me lo tomo de una forma muy orgánica. Si me apetece, lo hago. Si no me apetece, no lo hago. Y si tengo algo que compartir, lo voy a compartir. Y entonces creo que este tipo de formatos, como el del WhatsApp, por ejemplo, son muy rápidos, muy fáciles, muy poco editados, muy poquito transformados, digamos. Yo te voy a colgar una foto, te voy a hacer un comentario, te voy a decir lo que pienso sobre esto, y oye, pues mira, un datito interesante que te has llevado o una cosa nueva que has descubierto. Creo que esa es un poco la clave, el hacerlo cuando realmente te lo permita la situación. Y yo ya te digo, soy un privilegiado total y no soy ejemplo absolutamente de nada, porque mi caso pues es muy particular. Tengo la tremenda suerte de poder dedicar todo mi tiempo de trabajo a cosas como esta. Yo siempre cuando me presento en cualquier conferencia acá con bibliotecas y tal, siempre digo lo mismo: ego magister sum. Yo soy profesor y me gano la vida de profesor, y esto es una afición. En el momento que esta afición me estresara, ya no la estaría disfrutando. Entonces yo tengo que disfrutarla, con la cual necesito seleccionar muchísimas veces en el lío que me meto, porque disfruto mucho. Pero claro, te metes demasiado y al final, pues esto, trabajo. Ahora, por ejemplo, la primera evaluación no tanto, pero cuando llega el mes de mayo, que empezamos a hacer los cursos, claro, yo tampoco tengo vida luego ya. Con lo cual tengo además que regular todo esto con mis ciclos naturales, dijéramos, de la educación. Los trimestres, el final de curso, programaciones, y en mi caso, claro, yo tengo la suerte también, como tú, pero en el caso de la docencia, que yo soy docente por vocación, con lo cual disfruto mucho la docencia, ¿no? Y cada día aprendo, y cada día me motiva. En este caso la divulgación no deja de ser docencia, pero enseñar otra cosa, ¿no? Pero sí que es una pena que no tengamos suficiente tiempo para estar en más sitios. Como dice Sergio, estamos en todos los frentes, ¿no? No podemos estar más frentes porque nos da mala vida. A veces piensas, como dices tú, voy a abrir, y yo abriría, pues después dices, ya, pero esto me va a llevar media hora, 15 minutos, y al final suman los minutos y te se va la tarde. Yo a veces pienso, hablando de todo esto, porque dicen, hostia, ha salido una red social nueva, hay que meterse ahí, venga, pam, pim, pam, pam. Y llega un momento que pienso, sí, total, si mi destino es acabar como el Imperio Romano, acabar cayendo, tarde o temprano, ¿no? Llegará un día que mi vida no era para tanto, ¿no? Y acabaremos cayendo y todas nuestras fronteras serán indefendibles. Y pienso, ¿qué hago? ¿Concentro todos mis esfuerzos y llevo todas mis legiones a una frontera para defenderla, o intento defender todas las fronteras? Entonces, realmente luego la fórmula matemática no me sale. Tenemos el triunvirato, estamos cada uno en Oriente y yo soy Constantino, pero eso en la tetrarquía yo me pido Constantino, pero lo tenemos dividido. Ya sabemos cómo acaban las tetrarquías, los triunviratos y todo. Realmente, al final... Con un Constantino que viene y lo arrasa todo, efectivamente. Claro. Oye, pues recomendamos aquí tu libro. Recordad, lo tenéis aquí, Momentos de la Antigua Roma que cambiaron el mundo, de Espasa, de Néstor. Lo podéis encontrar, ¿dónde? En todas las librerías. En todas vuestras librerías de confianza, y si queréis en plataformas digitales, lo vais a encontrar también, por supuestísimo. ¿Formato papel, formato digital? En este momento en formato papel y también formato digital.
y tengo que decir que muy pronto en otro formato, que no hace falta decir mucho más porque se puede entender por dónde va, pronto saldrá en otros formatos también. Así que ya nos hablarás de este formato porque a mí me interesa bastante este tipo de formato, porque creo que también puede ser un poquito el futuro de no solo del ensayo y de la novela, sino de la narración incluso, ¿no? De poder llegar a mucha más gente que ahora consume ese tipo de contenido, pues lo consume por aquí, ¿no? Que a veces es pues el formato que a veces es más cómodo, nos resulta más cómodo porque lo podemos escuchar vayamos donde vayamos, ¿no? Porque nos vamos al gimnasio, nos vamos a pasear, estamos creando los platos. Perdonadme, pero me viene una anécdota precisamente de esta mañana. Ayer, bueno, este miércoles tuvimos un claustro y el jefe de departamento, el jefe de estudios, el cap de estudio que hacemos aquí en Cataluña, nos dijo: os voy a pasar las normas de funcionamiento del centro, el NOF, que le llamamos nosotros, que es, dijéramos, la constitución, entre comillas, del centro. 187 páginas. Y nos las pasa. Y esta mañana he visto al jefe de estudio y le he dicho: Manu, ¿me lo puedes pasar en audiolibro? Se ha reído, ¿no? Digo, pero hombre, que así me lo pongo en el coche y lo voy leyendo. Quiero decir que yo ya se lo he hecho de broma, pero es cierto, cada vez escucho más y leo menos. Es un formato muy interesante, el del libro, y yo estoy muy contento de haber grabado esto, ya lo he grabado, y saldrá dentro de poquito. Es con tu voz. Claro, es yo el que lo narra. Esto es lo bonito. Para mí un audiolibro tiene sentido cuando es el autor o la autora que lo están dando, porque lo va a hacer con un gusto y con una pasión muy diferente, y además que sepáis que he metido detallitos en la narración que cambian un poquito algunas cosas y que añaden ciertos aspectos. Así que cuando salga ya os avisaré, por supuesto. Perfecto. Oye, pues ha sido un verdadero placer, Néstor, tenerte aquí. Para nosotros es un orgullo contar con gente que defiende a capa y espada la divulgación, que es fan de la historia de Roma y que nos han quedado bastantes asuntos en el tintero que hablar, ¿no? Y el tiempo es el que es, la gente quiere consumir formato rápido. Hoy hemos hecho un formato mucho más largo porque la ocasión lo merecía, pero dejamos cosas pendientes y ya pues más adelante contactaremos otra vez y buscamos algo de lo que hablar. Si queréis que hablamos de a gusto, pues que hablamos de a gusto. Nos dejáis en comentarios todo lo que queráis que hablemos con Néstor, aprovechando que lo tenemos aquí y que seguramente pues querrá venir a presentar ese audiolibro de este mismo libro que está promocionando hoy aquí. Sobre todo compradlo, y ya que lo compráis, pues comprad todos sus libros anteriores, porque si os ha gustado lo de los dioses romanos y los dioses griegos, ¿qué no os va a gustar de su libro de mitología, de religión? Que va a ser, que os lo toca todo pues mucho más tranquilamente, ¿no? Que a veces decimos, lo queremos decir en formato rápido, pero a veces tenemos también en formato, pues para aquellos que dicen, tengo un interés específico en un tema concreto. Pues aquí tenéis calendario, tenéis fake news, tenéis religión, o sea, tenéis ese triunvirato de libros que tiene Néstor y que los podéis encontrar en cualquier librería. Os leemos en comentarios, nos dejáis cualquier tema o cualquier asunto que queráis que tratamos con él. Y Néstor, gracias por haberte adaptado un poquito a las circunstancias personales que tenemos nosotros también ahora, y es un placer tenerte aquí. No sé si quieres, iba a decirte tus últimas palabras, pero no, tus últimas palabras del programa de hoy. Antes de que digas sus últimas palabras, esto es Roma y pueden ser sus últimas palabras, las cosas como son. Ya podemos nombrarlo Calamar también, ¿no? En esto, Calamar, hombre, un calamar más de la República Calamar, ¿no? Hombre, por supuesto. Bien, me parece bien. Nada, Ángel, Sergio, muchísimas gracias por esta charla, yo creo que interesante. Gracias por recomendar a la gente que lea mis libros. Yo encantado, si os apetece, si os interesa, pues por supuesto que sí, yo estoy encantado. Y por supuesto sabéis que tenéis también el contenido gratis, no hace falta que compréis nada, en redes sociales, en el canal de YouTube, si queréis uniros a ese canal de WhatsApp. En fin, que Antigua Roma al Día tenéis por todas partes, y que yo voy a seguir ahí, que voy a seguir compartiendo como siempre mi pasión, que es la Antigua Roma, con todos vosotros. Así que nada, me despido como siempre me despido en latín, así que bene vale. Bueno, que sepas, Néstor, que si te suceden cosas buenas es por la voluntad de los dioses, y esto es así. Por supuesto, que los dioses nos ayuden, que siempre lo hacen, claro que sí. Y que tengamos la misma fortuna o la misma visión que tuvo Augusto, que ya has visto aquí que todo queda bastante ojalá que bastante sí. Claro.
Calamares, recordad, suscribíos al canal, suscribíos a podcast, suscribíos al canal de YouTube, a Lingum en Roma, Calamares a Romana y Antigua Roma al Día, todos los canales que os ha dicho que os dejaremos aquí en el cajetín y en la descripción del formato también del podcast de YouTube. Perdón, del podcast de YouTube. Ya es que voy mezclando mundos, o sea que ya, imagínate qué lío tenemos. Ángel, que se nos van a colar por las fronteras, tío, que tenemos la cabeza en otra parte. No te preocupes que yo ya ordeno. Un octo abrazo, Calamares. Saludos. Sua eterni, corda nostra solum tibi, sua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, victis, Leo eterna, Affermente sto salibia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu,